Bueno, mi nombre es José del Tronco, soy profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y vine al Colegio de San Luis a impartir el seminario sobre instrumentos de política pública, garrotes, zanahorias y sermones. La idea del seminario es básicamente analizar la importancia que tienen los instrumentos de política pública para la implementación de las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, y básicamente problematizar cuáles son los instrumentos más adecuados en función de los problemas que se quieren atender. Bueno, la profesionalización de todos aquellos que participan de los procesos de toma de decisión es fundamental, tanto a nivel político como técnico. La dimensión política de las políticas públicas implica que los actores que forman parte de los procesos de deliberación y negociación tengan la capacidad suficiente como para producir evidencia, presentarla, sistematizarla y sobre todo defenderla a partir de argumentos políticamente sustentables, ¿no? Hoy en día lo que vemos es que México, a partir del Pacto por México, es un país en el cual las decisiones se toman fundamentalmente en el poder legislativo, y el poder legislativo es un ámbito de negociación y deliberación que implica no solo defender y representar intereses políticos, sino también producir decisiones basadas en buenas argumentaciones y sobre todo en evidencia sólida. Ese es uno de los objetivos fundamentales que tenemos en el seminario del día de hoy. Bueno, la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión pública, podríamos decir que varía en función de los temas de política pública que se debaten, y también varía en función de la existencia de elencos estables en los ámbitos de política pública. En los últimos 10-15 años en México ha habido un surgimiento de distintos espacios institucionalizados para la participación de los ciudadanos, pero muchas veces esos espacios o no permiten la renovación de los ciudadanos que participan o son controlados por partidos políticos, organizaciones sociales, etc. La participación política requiere de varias condiciones. En primer lugar, que los ciudadanos estén interesados por el problema, que tengan información, que se involucren, que intenten incidir en la política pública y sobre todo que estén formando parte de organizaciones, ya sea políticas, sociales, civiles, etc. Es más difícil para el ciudadano a título individual participar en políticas públicas. Participar en política pública requiere ser miembro de alguna organización, requiere ser miembro de algún tipo de institución representativa que permita o promueva esa participación. Así todo, hay que decir que en contextos democráticos los ciudadanos siempre participamos, por lo menos participamos a través de nuestro voto el día de la elección. Eligiendo representantes estamos participando y seleccionando a aquellos que van a tomar decisiones en nuestro nombre. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que las políticas públicas siempre tienen una dimensión participativa que es la electoral. Bueno, la analogía de garrotes, zanahorias y sermones para distinguir o describir a los instrumentos de política pública se utiliza habitualmente en la academia porque los garrotes son todos aquellos instrumentos de política pública que implican un tipo de prescripción o proscripción del comportamiento. Esto significa que determinan lo que es prohibido de lo permitido. Por eso es garrote, porque si alguien comete alguna acción o realiza algún comportamiento prohibido, se expone a la amenaza de sanción. En el caso de las zanahorias,
son todos aquellos instrumentos de política pública que tienen como componente fundamental algún tipo de remuneración. Las zanahorias no prescriben comportamiento permitido o prohibido, pero sí motivan, incentivan a los ciudadanos a comportarse de una u otra manera, básicamente señalándoles los costos y los beneficios retributivos que ese comportamiento tiene. Y finalmente los instrumentos de política, a los que llamamos sermones, es ese conjunto de instrumentos de política que lo que intentan es brindar más información a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones en un marco de mayor libertad. Por ejemplo, las campañas en torno a las ventajas de reciclaje de material residual, las campañas a favor de cuidar el medio ambiente, el agua, etc. Es decir, son instrumentos de política pública que no prescriben comportamientos, pero sí son muy importantes en la medida en que le dan información a los ciudadanos de las consecuencias que su comportamiento social puede tener. Bueno, como profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en este momento estoy coordinando un proyecto sobre el proceso de deliberación en torno a las reformas estructurales en México, que se dieron en el periodo 2012-2014. Y es un proyecto en el que tocamos muchos de estos temas. Para quienes estén interesados en conocer más, me pueden contactar al correo electrónico jdeltronco@flaxo.edu.mx.